Buenos días, tardes, noches, lo que sea, pero que sean buenos. Mi gente, espero que estén muy bien. Nosotros amanecimos por acá muy bien, gracias a Dios. Aquí acabamos de salir a darnos un paseíto familiar. Vamos a estar saliendo de lo que es Suiza, pero no vamos a estar muy lejos. Vamos a ir a pasear, a conocer un poco de lo que es el Principado de Liechtenstein, que queda aquí súper cerca. Pues aquí en el coche, según la navegación, nos dice que nos echamos como 1 hora y 40 minutos. Bueno, desde lo que fue la casa hasta llegar allá. Ustedes saben que yo les he comentado que las carreteras acá se mantienen en muy buen estado. La autopista full es súper bueno porque te puedes mover dentro del país de un cantón a otro súper rápido, de un municipio a otro súper rápido, y también salir a lo que son los países vecinos. Nosotros de hecho hemos cruzado muchas veces a Alemania, incluso a veces a comprar, a veces yo voy y me arreglo las uñas allá, no porque se la va a hacer a otro país, no, es que allá es más barato que acá en Suiza. También hemos cruzado la frontera a Francia y bueno, cuando nos fuimos a Austria nos fuimos en tren y obviamente estás cruzando el otro país, pero pues nos fuimos en coche nosotros individualmente. Y bueno, en este caso vamos a cruzar a Liechtenstein. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. Por acá ya llegamos, ya acabamos de parquear el carro. Vamos a tomar el ascensor y quedamos ya aquí en lo que es el centro de la ciudad. Por aquí están súper cerca casi todos los lugares que queremos ver. Vamos a comenzar este recorrido. También queremos mirar si podemos hacerlo en el trencito que tiene la ciudad disponible para hacer el recorrido, pero no estamos muy seguros si haciéndolo en él, como no va haciendo parada en cada uno de los lugares, según lo que leímos, para solo una vez. No sabemos si así podemos grabarles bien. Entonces vamos a ver qué pasa. El señor Kilian durmió todo el viaje desde el preciso momento en que se le montó el carro hasta ahora que lo estaba bajando del carro otra vez acá. Bueno, primero Reto está pagando ya el parqueadero, como registrando la llegada. Allá arriba decía que son 3 horas gratis y a partir de esas 3 horas ya cada hora te cuesta 1.50 francos. Apenas él termine ahí de pagar, tomamos el ascensor. Stockwerk 0. Kilian muss etwas trinken. Yo en lo que más o menos había leído, miré de que había un monumento que se llama La Mujer Acostada o algo así. Sí, La Mujer Acostada, y decía que acá en Vaduz puedes encontrar muchos puntos en los que hay esculturas, así, al aire libre, tipo en Medellín, la Plaza Botero, que de hecho, mírenla, es muy parecida. Yo pensaría que fue hecha por él. Bueno, se la voy a mostrar. Miren, todo su piezote. Ahora sí, bien mostradita, aquí está La Mujer Acostada. Yo como soy altísima, voy a tratar un poco de alzar la mano a ver si se puede ver un poco la parte por arriba de ella. Acá bien recostada, con la cabeza apoyada en su mano, en su brazo. Por supuesto que yo voy a hacerme fotos, pero pues primero grabo. I've been high. I've been high. Lately I've been high.
Y miren, desde aquí se alcanza a ver, déjenme acercar, lo que es el castillo. Allá arriba está. Este castillo sí no está con acceso al público siempre porque es la casa del príncipe. Entonces claramente no puedes ir entrando a la casa del príncipe cuando quieres, porque sí. Ya comenzamos con mostrarle el monumento de la mujer acostada y estas dos esculturas porque justo nos las encontramos al salir del estacionamiento que está aquí debajo. Salimos allí y ahí ya estaba. Entonces aprovechamos para sentarnos aquí y les voy a contar un poquito, lo poco que sé de este país. Liechtenstein, oficialmente el Principado de Liechtenstein, es un país de 160 kilómetros cuadrados, es el cuarto más pequeño de Europa y el sexto más pequeño del mundo. Según su constitución, es un principado, el cual se organiza con una monarquía hereditaria constitucional y se basa tiene una base democrático-parlamentaria. Este estado está dividido en 2 circunscripciones y 11 municipios. La capital y la sede principesca es esta, Vaduz, que de hecho, como les decía, ahí arriba, desde aquí estoy mirando lo que es el castillo de Vaduz, la casa del príncipe. Bueno, la moneda oficial de acá es el franco, igual que en Suiza, y también aceptan el euro. Su plato nacional es el Riebel. Voy a dejarles por aquí una foto de él. Y también es muy popular el Spätzle de queso. También les voy a dejar una fotografía. Y bueno, ya como dándoles esa pequeña información, vamos a arrancar con lo que es el paseo en Liechtenstein. Esperamos ver muchas cosas bonitas. Bueno, al parecer todo es muy bonito, pero pues esperamos ver muchas cosas. Se dice que como el país es tan pequeño, a veces puedes recorrerlo como los puntos así de interés de visitantes en un día. Otros dicen no, que en 2 días y eso, pero bueno, nosotros vamos a tratar de ver lo que alcancemos. El señor de aquí ya se quitó los zapatos, están allá metidos y ya se quiso tirar al piso porque él dijo, este es el patio de mi casa, cuando ni siquiera se encuentra en lo que es realmente su país. Tú, ¿qué haces en el piso, nene? ¿Ven? Vente. Miren lo que es uno no conocer, no saber, y entre estarles contando del país y estar viendo emocionada la gorda de Guatero acá, no me había fijado que justo aquí, este es el Museo de Arte. Así como dice aquí enfrente está el Museo de Arte, el Cubo Negro, como le dicen. No me había fijado. Vamos a salir por allá para ver si lo visitamos y bueno, y las demás cosas. Aquí también, justo saliendo, hay una exposición de coches antiguos. Lo que hacen es como que se reúnen personas que tienen estos coches y los exponen aquí en la calle. Voy a grabárselos, claro que sí. Cause lately I've been high.
Les digo que la fila de carros antiguos es muy larga, es toda esta calle, no me da grabarlos absolutamente todos, pero precioso, ¿para qué? Ahora nos encontramos en el Museo de la Post de Liechtenstein. Queda en el segundo piso, vamos a... Ok, no veo ascensor. Solo está la rampa acá de la escalera como para la subida de Kilian. Vamos a subir a verlo. Esta es la entrada. Bueno, acá no hay ninguna indicación que te diga como por aquí comienzas o qué, pero pues yo deliberadamente voy a empezar por aquí, justo al lado de del punto de recepción de las señoras. Entonces, sí, voy a empezar así, doy la vuelta y voy saliendo, ya queda casi en la puerta. El Museo de Correos de Liechtenstein, donde nos encontramos, fue fundado en 1930 e inaugurado en 1936. Este museo alberga todos y cada uno de los sellos emitidos desde 1912 por el país, los cuales son mundialmente conocidos gracias a su alta estética y técnicas sofisticadas. Por acá tenemos una escultura réplica del castillo. Tiene allí su letrero, por favor, no tocar. Esta es la parte trasera. Esta de acá es la oficina turística. Por supuesto, yo voy a comprar lo que es mi respectiva estampita. Acá hay llaveros, pero llaveros no, yo quiero un imán. Incluso como manillas, cucharitas real. Tienen velas, jabones, hechos con productos naturales, champús. Pero ando buscando una estampita en imán. Hemos llegado al Museo Nacional de Liechtenstein. Aquí en toda la entrada está este punto para hacerte fotografías. ¡Gah! Ponte en la del padre. Ah, la señora. ¡Ah! Ponte en la hija también, ya que. Esta es la entrada al Museo Nacional. Por acá dice bienvenido. Está en diferentes idiomas. Ya en este momento Reto está pagando las entradas y bueno, había un costo adicional de 3 francos para ir hacia una zona donde puedes ver las coronas y todo esto. Y si eres miembro del banco Raiffeisen, sería gratis. Reto es miembro, pero no tiene ninguna tarjeta que lo identifique como que sí es miembro de ahí, entonces igual nos tocó pagar los 6 francos. Comenzamos aquí con el salón de arqueología. Por aquí podemos ver vasijas, granos, creo que eso es arroz, granos de arroz, el fogón, mira acá, flecha, y utilizaban las piedras como instrumentos para moler y todo esto, mira, para moler el arroz. Eso acaba de asustarme.
Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. I've been high. Lately I've been high. Ok. En esta sala tenemos puros huesos reales. Dios mío. Miren. Aquí dice Mm. Esta mujer, aquí, Ujú. 19 años, tiene una infección crónica de los como pulmones y algo aquí. Vamos a pesquisar. Por si no alcanzaban a escuchar, nos estaba dando reto la información que tienen allí, de que este esqueleto es de una mujer que tenía 19 años y tuvo una infección de los pulmones, De la respiración. una infección respiratoria, problemas respiratorios y algo como en la cumbamba, la mandíbula. De este de acá no veo información, o dónde está la información de este. Pero bueno, son restos reales. Voy saliendo de esta sala porque entre los restos y este coso que parece muy real con coro, ¿sí? Me asustan. Míralo ahí. Ay, no. La siguiente. Acá ya estamos en el siguiente salón. Vean este pedazo de obra de relieve. Lately I've been high. I wanna know what nobody knows. I wanna go where nobody goes. I lost my way. Estos de acá son retratos de la familia real. Este de aquí, este señor es Fürst Johann II von Liechtenstein. El de acá es Fürst Franz Joseph II, también de. Y el de acá es Fürst Hans Adam II. El Museo Nacional exhibe artefactos sobre la historia, la cultura y los paisajes de Liechtenstein en sus 3 edificios y 42 salas de exposición. Obviamente es muy, muy grande, 42 salas son 42 salas. No nos da para recorrerlas todas, pero al menos hemos visto una que otra. Anteriormente, todo esto era una majestuosa taberna, una estación de aduanas y una sede de gobierno. Pero desde 1998 hasta 2003, todo el edificio fue reconstruido y se le añadió una parte más hacia la ladera del castillo. Por cierto, Johann Wolfgang von Goethe también se alojó en esta taberna en 1788. But I found my fighter's destiny. I don't wanna look back now, 'cause I know that I don't need your love. I won't let you take me down, 'cause lately I've been high. I've been high. Aquí ya vamos en camino a visitar la iglesia, la catedral. Lately I've been high. I've been high.
it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into quiet. La Catedral de San Florin es una iglesia neogótica ubicada en el centro de Vaduz. Esta ostenta su estatus de catedral desde 1997. Al lado de ella se encuentra ubicada la cripta principesca de la casa de Liechtenstein. En ese lugar, entre otros, han sido enterrados el padre del actual príncipe y también su esposa. La cripta principesca está abierta al público el 1 de noviembre de cada año. Bueno, ahora vamos a ver el Museo del Tesoro, el Tesoro Real, donde se encuentran las coronas, cosas que tienen no solo valor real en cuestión de dinero, sino valor sentimental. En el Museo Nacional, pues esto también hace parte del Museo Nacional, solo que es otro punto. En el museo, cuando estábamos entrando, nos dieron esta, cuando compramos, era la entrada pues para ver las diferentes salas de allá. Y esta moneda es la entrada para ver el de aquí. Cuando allí la luz se nos coloca como en verde, ya podemos colocar la moneda y entonces seguir. Vamos a hacer eso. Es prohibido de grabar. ¿Sí? El aparato de foto es... Ah, ok. Acá está prohibido grabar, o sea que Yo pienso de razón de seguridad. hasta aquí llegaron, sí. Supongo que debe ser por cuestión de seguridad, porque obviamente están las coronas y todo eso, entonces no van a permitir que se grabe. Hay que esperar, como les dije, que la luz esté en verde. Entonces mete su moneda y puede entrar, solo puede entrar de a una persona. Yo subo después. Y hasta aquí puedo grabarles, mi gente. Aquí vamos caminando ya prácticamente sobre el lugar donde vamos a ver si comemos. Un restaurante se llama Café Bar Panini. Vamos a ver si nos comemos algo allí. Ya nos llegó la comida. Como cosa rara, estamos comiendo lo mismo. Carnecita con spätzle y un poquito de verduritas, que sería el tomatito y el brócoli. Bueno, mi gente, estamos aquí en el mismo lugar donde arrancamos esta mañana, porque pues como les dije antes, en la mañana el carro está justo aquí en el parqueadero, aquí abajo. Ya paseamos, ya comimos. El resto se fue por aquí a una heladería a comprar un helado. Nos vamos a comer un heladito aquí. Ya entramos y arrancamos y nos vamos. En el camino saliendo vamos a ver si hacemos un pare para mostrarles un poquito el puente de madera, que es un lugar por el que puedes cruzar la frontera de acá a Suiza. Ahí viene el señor con el helado. Se riega. Para este. Es caramel yogurt. Voy a darte a Kilian. Kilian? Kilian comiendo helado. Es un éxito total. Acá podemos observar el puente de madera, el único puente de madera que queda en el lago Rin. Este puente conecta con Suiza. Este es el cruce de frontera. Vamos a entrar. Acá estamos en Liechtenstein. Allá se ve Suiza. Por aquí solamente se puede pasar caminando o en bicicleta. No está permitido pasar con vehículos motorizados. Aquí ya estamos llegando al punto que muestra la división. Y es aquí. Aquí está. Este es el punto donde se divide. Justo aquí, Liechtenstein, Suiza. ¿Lo pueden ver? Allá ya es Suiza. Allá es Liechtenstein. Aunque voy hacia Suiza, estoy regresando al lado de Liechtenstein, porque de este lado me recogen. Ellos que estaban dando la vuelta en el carro, me dejaron aquí, me bajé rapidito porque no hay como un punto para detenerte, para no generar
destaco, no obstaculizar el tráfico y me bajé rápido. Aquí entré y bueno, ya estoy acá afuera a esperarles. Esperamos que les haya gustado Liechtenstein tanto como a nosotros, que les haya gustado este paseo, cada uno de los lugares. Lastimosamente hubo uno que no pudimos mostrar. Y al Museo de Arte no alcanzamos a entrar porque ya estamos cansados de verdad, y en el momento en que arrancamos ya ahí estaba como mucha gente. Con esto también de la exposición de los vehículos ahí afuera era como complicado, pero bueno, no sé, tal vez en alguna otra oportunidad. Y si alguno de ustedes en algún momento tiene la oportunidad de venir, ya saben. Y bueno, ¿qué? Ya eso sería todo. Gracias por acompañarnos. Nuevamente se los digo, gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.